Amada Iglesia, hoy domingo 19 de julio vamos a encomendarnos al Señor para adorarlo en torno a su palabra. Oremos. Dios bueno, en este momento damos gracias a ti por concedernos tu santa palabra. Y Señor, consciente de nuestra humana debilidad, pero también de la necesidad urgente, enorme que tenemos de ser transformados por tu palabra viva y eficaz, nos encomendamos a ti, Señor. Danos oídos, danos boca para oír y exponer, Señor, tu palabra con la profundidad que tú deseas. Y, Señor, durante este tiempo, estos minutos que vamos a estar aquí en torno a tu palabra, te rogamos, Señor, que nos concedas provecho de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, en nuestra congregación estamos privilegiando la enseñanza expositiva de la Escritura, viendo un pasaje, analizándolo, desglosándolo, haciendo exégesis de ese pasaje para entregar un mensaje fiel de parte del Señor a través de los siervos humanos que Él usa. Sin embargo, hoy vamos a tener una enseñanza temática. No es una enseñanza que privilegiemos ahora en nuestra congregación, pero también tiene su utilidad de cuando en cuando. Y hoy vamos entonces a estar yendo a varios versículos dentro de esta enseñanza temática. Y esta enseñanza de hoy, esta enseñanza temática, tiene como propósito que podamos recordar quién es el Dios que tenemos y así poder confiar mucho más en Él, poder estar seguros en Él. Quiero que hoy hablemos sobre el decreto de Dios. Y para comenzar quiero que pensemos en todos los eventos que ocurren a nivel global, pero también a nivel individual, familiar y a nivel local. A los eventos a nivel global los podemos llamar eventos macro. Por ejemplo, la pandemia que estamos enfrentando es un evento macro. Es un evento que impacta dolorosamente a todas las sociedades. Otro evento macro puede ser esta plaga de langostas que llegó a Sudamérica, o el incendio que azotó hace unos días el Amazonas, o esos volcanes en uno y otro lugar haciendo erupción, terremotos, temblores también que se han experimentado últimamente. En días pasados, el polvo del Sahara llegando hasta América Latina. Muchas cosas, hermanos, que impactan a la sociedad, a las sociedades, al mundo de manera global. Los podemos llamar eventos macro. Pero también hay eventos que podemos denominar como eventos micro, eventos que tocan de manera individual las fibras de nuestro corazón y que llegan también a nuestro hogar. Una enfermedad de un ser querido, la pérdida de la salud, crisis económica, crisis financiera, dudas debido a las pruebas que se enfrentan, en fin, hay eventos macro y eventos micro. Y lo cierto es que tanto en los unos como en los otros nos preguntamos, ¿qué está haciendo Dios detrás de todos estos sucesos? ¿Y dónde está la mano poderosa de Dios? Incluso muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está la bondad de Dios en estos sucesos? Hermanos, nosotros como pueblo del Señor no estamos llamados a entender lo que Dios hace. Estamos llamados a confiar en Él.
pero no confiaremos en Él hasta que no consideremos con seriedad quién es el Dios que tenemos. Y el decreto de Dios es uno de los temas que nos ayudan a acercarnos a Dios con humildad, pero también con mucha seguridad de que Él cuida nuestras vidas. Bien que estemos siendo afectados por eventos macro o impactados por eventos micro. Así que adentrémonos en el magnífico tema del decreto de Dios. Y quiero proveer una definición para que podamos adentrarnos en este tema. Cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando de ese propósito eterno de Dios, mediante el cual Él ha preordenado todo lo que sucede para su propia gloria. Esta es una definición que queda recogida en varios documentos históricos de la Iglesia. Y esta definición parte de sumar varios versículos que hablan de Dios como el decretador. Recordemos la definición. Cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando de ese propósito eterno de Dios mediante el cual Él ha preordenado todo lo que sucede para su propia gloria. De tal manera que todo lo que sucede y todo cuanto existe y sucede, amada iglesia, porque Dios lo preordenó, lo decretó eternamente. Y quiero que miremos algunos pasajes. Recordemos que esta es una enseñanza temática, vamos a tener que estar yendo a varios pasajes, pero quiero, hermanos, que no perdamos el hilo y que estemos muy animados buscando y considerando cada pasaje, esta enseñanza temática, para ir sumando y sumando esta información bíblica que nos traiga a una renovación de nuestra confianza en el Dios que tenemos. Acompáñenme por favor a Isaías 46. Vamos a ir a Isaías 46 con el propósito de ir mirando esta definición que acabo de proveer. Isaías capítulo 46, miremos el versículo 10. Allí leemos de la siguiente manera: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo o decreto, bien puede traducirse así, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Noten ustedes en este interesante versículo cómo dos ideas están articuladas. La idea de que su decreto permanecerá, su consejo permanecerá, lo que Él ha ordenado eternamente, su propósito eterno es finalmente lo que ocurrirá. Nada puede estar por encima de eso. Pero también esta idea se articula con la idea de que su decreto obedece a su voluntad, a lo que Él quiere. Allí en la línea final del versículo 10. Y precisamente pasajes como estos son los que configuran la definición que dimos al principio. El decreto de Dios es su propósito eterno mediante el cual Él ha preordenado todo lo que sucede para su propia gloria. Sigamos mirando otros versículos. Vamos al profeta Daniel, al libro del profeta Daniel. Y nos ubicamos en el capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Miremos por favor el verso 35. Daniel 4:35. Dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Sorprendentemente, este versículo muestra que Dios hace lo que quiere, tanto en los cielos como en la tierra, sin que nadie pueda reprocharle a Él lo que Él ha decidido hacer. Y en esto
La humanidad aparece como nada en este versículo 35. Una vez más, estos versículos nos muestran que Dios ha preordenado todo lo que ha de suceder para su propia gloria. Miremos también Efesios capítulo 1, versos 11 y 12. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, versos 11 y 12. En Efesios 1, 11 y 12 leemos así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, importante palabra, del que hace todas las cosas, según el designio o decreto, si quieres traducirlo así, de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí en estos dos versículos, entonces, tenemos la idea de decreto. En el versículo 11, se dice que Él hace todas las cosas. Por favor, subrayen esa idea en su memoria. Él hace todas las cosas, no el 90%, no el 95%, no el 99.9% de las cosas, sino todas las cosas según el decreto de su voluntad o el designio de su voluntad. Ahora, el término predestinados aquí, si lo unimos allá con los versos 3 y 4, nos hablan de que todas las cosas son el producto del designio de su voluntad antes de la fundación del mundo. Aquí entonces tenemos la idea de que su decreto es su propósito eterno, en el cual Dios ha preordenado todo, hermanos, como dice este versículo, todas las cosas que suceden. Y, como dice el verso 12, para su propia gloria. Finalmente, el hecho de que Dios sea el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad es para que alabemos, como dice el verso 11, su gloria. De tal manera que el decreto de Dios es el propósito eterno mediante el cual Dios ha preordenado todo lo que sucede para su propia gloria, de acuerdo como estos pasajes nos están mostrando. Hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de decreto. Ahora bien, este tema se puede abordar desde dos ópticas. Vamos a encontrar este tema bajo el encabezado el decreto de Dios, o podemos encontrarlo también bajo el encabezado los decretos de Dios. El decreto de Dios en singular, los decretos de Dios en plural. ¿Cuál de las dos maneras de abordar este tema es correcto? Bueno, en verdad los dos encabezados son correctos, solamente que cada uno está haciendo un énfasis distinto, está desde una óptica distinta, dependiendo lo que se quiere. Cuando abordamos el tema del decreto de Dios, precisamente desde eso, desde el decreto en singular, estamos haciendo un énfasis en la óptica de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en su propósito eterno, ha preordenado todo lo que sucede para su propia gloria en un solo acto eterno. Y esto es porque Él es Dios. Dios no es como nosotros que estamos supeditados a el tiempo, al cronos, y que tenemos que hacer las cosas de manera sucesiva, una primero, otra después y otra luego. No, Dios no está supeditado al tiempo. Él es el Dios eterno. Y hablamos de su decreto en singular para decir que Él ha preordenado todo lo que sucede en un solo acto eterno. Todo lo que sucede en un solo acto eterno. Luego también se puede abordar este tema bajo el encabezado los decretos de Dios. Cuando se quiere enfatizar no una óptica divina, quien ha decretado todo en un solo acto eterno, sino cuando queremos subrayar una óptica humana, es decir, como nosotros vemos las cosas
según la vemos en la Escritura. Nosotros vemos por partes. Nosotros vemos varios decretos y los vemos de manera sucesiva. En el caso de Dios no es así, pero en nuestro caso sí. Nosotros vemos varios decretos porque aprendemos de esa manera sucesivamente. Por eso vemos primero un decreto, luego otro decreto. Y por eso cuando hablamos y abordamos este tema, el decreto de Dios, bien en singular como el decreto de Dios o bien en plural como los decretos de Dios, estamos hablando del mismo tema desde dos ópticas diferentes. La óptica de Dios, el decreto de Dios. La óptica humana, los decretos de Dios. Porque así vemos nosotros, de acuerdo con lo que las Escrituras nos muestran, los decretos como varios y sucesivos, porque así aprendemos. Sin embargo, no hay problema en utilizar esos dos encabezados. Es hablar del mismo tema, el decreto de Dios, el propósito eterno mediante el cual Él ha preordenado todo lo que sucede para su propia gloria. Todo lo que sucede para su propia gloria. Y yo voy a estar durante este tiempo intercambiando el singular y el plural, pero estamos hablando del mismo tema. Quiero que miremos con más detalle, hermanos, y para también nuestra renovación en cuanto a nuestra confianza en Dios, quiero que miremos con más detalle eso de sus decretos, que desde la óptica de Dios es un solo decreto. Se reconocen generalmente tres decretos, hermanos: decreto de creación, decreto de providencia y decreto de redención. Hay algunos que solamente ven dos decretos: decreto de creación y decreto de providencia, y dentro del decreto de providencia ven el decreto de redención. Está muy bien. Sin embargo, me parece útil para mayor claridad de todos ver tres decretos: creación, providencia y redención. Quiero que, hermanos, con el propósito de conocer más al Señor o renovar nuestra confianza en Él, revisar en detalle cada uno de estos decretos. Cuando hablamos del decreto de redención, que desde nuestra óptica es el primer decreto de Dios, es lo que primero Dios decreta, nos estamos refiriendo, hermanos, a que todo lo que existe, existe porque Él decretó que existiera, y todo lo que no existe, Él no quiso que existiera. En palabras sucintas, ese es el decreto de creación. Y desde la óptica humana, es el primer decreto que Dios preordenó. Ahora, quiero que miremos el Salmo 115, por favor. Vayan conmigo al Salmo 115. Allí vamos a encontrar información valiosa sobre el decreto de creación. En el versículo 3 dice así, Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nótese bien esa segunda línea del versículo 3, todo lo que quiso ha hecho. Lo que quiere decir que todo lo que existe, todo lo que ha hecho, es la consecuencia de lo que Él quiso que existiera. Todo lo que quiso ha hecho. Ahora bien, el contexto nos habla de que eso que ha sido hecho porque Él quiso es la creación. Miremos en el mismo capítulo el versículo 15. Dice así: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y verso 16: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Noten entonces cómo en el decreto de creación Dios ha traído a la existencia los cielos y la tierra con propósitos, pero son de Él. Así que en el decreto de creación aprendemos que Dios eternamente decidió qué había de existir, y eso que decidió que había de existir, existe. Y lo que no existe,
Él no decretó que existiera, no quiso que existiera. Siempre es importante articular la idea de su decreto con su deseo, su querer, su voluntad, como vimos también allá en Efesios capítulo 1, versículo 11. Ahora bien, Dios no solo ha decretado la creación, es decir, todo lo que ha de venir a la existencia, sino que también Dios ha decretado sustentar esa creación y esas criaturas, gobernarlas, guiándolas hacia el fin de su plan o hacia la meta de su plan, y también ha decretado todo lo que ha de suceder con su creación y sus criaturas. Recapitulemos esto, que es muy importante. Dios no solo decretó la creación, todo lo que ha de existir, sino que también decidió sustentar esa creación, gobernar esa creación y todos los sucesos que han de ocurrir con su creación y sus criaturas. A estos tres últimos puntos le conocemos como el decreto de providencia. Es decir, Dios decretando sustentar su creación, gobernar su creación y todo lo que sucede en su creación y sus criaturas. Ese es el decreto de providencia, y desde nuestra óptica humana es el segundo decreto después del decreto de creación. Así que Dios no ha creado lo que ha creado para que esta creación siga su rumbo como históricos deístas o como el deísmo histórico afirmaba. Dios hizo el mundo, Dios hizo a los hombres, pero se alejó, se fue, se ausentó para siempre, dejando al mundo a su propia suerte. No, el Señor decretó la creación, pero también decretó sustentarla, gobernarla y gobernar todos los sucesos que ocurren en ella y en las criaturas. Ese es el decreto de providencia. Ahora, quiero que miremos un poco más en detalle este decreto de providencia. ¿Qué incluye? Vamos a ir al Salmo 103. Miremos el Salmo 103. Leamos el verso 19. Salmo 103, 19. Estamos yendo a varios versículos y vamos a seguir yendo a varios versículos muy necesarios para sumar información inspirada que traiga consuelo en nuestras vidas y renueve nuestras fuerzas y confianza en el Dios que tenemos. Además, porque es un estudio temático que demanda y exige que estemos yendo a varios pasajes. Salmo 103, 19 dice así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Este versículo, junto con muchos otros que no tenemos en este momento la posibilidad de ver, afirman que el reino, el gobierno de Dios es sobre todos. Domina sobre todos. No hay una parte de lo que Él creó o de lo que decretó crear que escape a su dominio, a su gobierno, en el sentido de que todo lo que Dios creó es sustentado, todo lo que Dios creó es gobernado por Él y todo lo que Dios creó es objeto de su decreto en cuanto a los sucesos. Dios ha decretado qué es lo que va a suceder con su creación, con sus criaturas. Así que nada en su creación se escapa a su providencia, su decreto de providencia. Reiteremos, su decreto de providencia es el sustento de su creación, el gobierno de su creación y de todo lo que en ella acontece. Eso incluye, por ejemplo, a los animales. Quiero que miremos, por favor, el Salmo 104, aquí después. Salmo 104, miremos los versos 25 al 31. Salmo 104, 25 al 31. Dice así: He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él.
Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Noten esa firma final, sea la gloria de Jehová para siempre. En esta porción que hemos leído. Ahora, es llamativo que esta porción muestra a los animales bajo el decreto de providencia, ya que son sustentados por Dios, gobernados por Dios, y todos los sucesos que ocurren entre este reino animal, ordenados por Dios. Así que los animales son objeto del decreto de providencia de Dios. También el universo es objeto de providencia de Dios. Vamos a ir a Mateo. Este es el impresionante Dios que nosotros tenemos. Nada de lo que Él ha creado ha sido dejado a su propia suerte. Así como decretó crear, también decretó providencia sobre todo lo que creó. Vamos a Mateo capítulo 5 y nos ubicamos en el versículo 45. Mateo 5, 45. Allí leemos de la siguiente manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Noten cómo situaciones climáticas está bajo el decreto de providencia, es decir, el sol, la lluvia son sustentados por Dios, gobernados por Dios, porque funcionan de acuerdo con el plan de Dios y con el propósito que Dios tiene para ellos y a través de ellos para los hombres. Y estos sucesos están totalmente calculados por Dios desde la eternidad. Como pudimos ver en los pasajes al inicio, Dios ha decretado eternamente lo que ha de suceder. Así que en el universo, el sol y situaciones climáticas como la lluvia están bajo el decreto de providencia. Pero aún lo inerte de su creación también es objeto del decreto de providencia. Miremos por ejemplo el Salmo 135. Pues vamos a Salmos y leamos el 135. Miremos los versos 6 y 7. Dice Salmo 135, 6 y 7 así: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Consideremos en el verso 6 el mar y las aguas inertes. Allí en el versículo 6, todo lo que Jehová quiere lo hace, aún con aguas inertes, aún con los profundos abismos, aún en el rincón recóndito más oscuro, allí se está cumpliendo el decreto de providencia. Es decir, allí Dios está sustentando, allí Dios está gobernando, y allí todos los sucesos que tienen lugar han sido preordenados por Dios. Providencia. En cualquier rincón de este universo hay providencia de Dios. Aún en lo inerte, como en las aguas, como en un abismo, como en una nube, como en los relámpagos, Dios es el Dios de decreto sobre todas estas cosas inertes. Y por supuesto, la humanidad no escapa a su decreto de providencia. Un ejemplo de ello. Vamos a ir a 1 Samuel. Hay tantos pasajes que pudiéramos mirar, pero no tenemos el tiempo, así que he tenido que escoger algunos pasajes representativos que sumados en esta mañana nos den fuerzas para volver a Dios en confianza. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos a leer desde los versos 6
al 8. Primero de Samuel 2, 6 al 8 dice así: Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Impresionante, porque por estos días vemos muertes diarias por causa del coronavirus. Así entonces el coronavirus es un gran asesino. Pero realmente, aquí en 1 Samuel 2:6, se afirma que Dios es quien mata y da vida. ¿Cómo lo hace? ¿Y cómo se articula esta información de Dios y sus medios? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero Dios aquí está hablando de su decreto de providencia sobre la humanidad. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Todo esto lo está diciendo por medio de la boca de Ana, que está siendo inspirada en este momento. Versículo 7 dice así: Jehová empobrece y Él enriquece. Son circunstancias muy humanas. La pobreza y la riqueza es un tema diario. Es un tema cotidiano en nuestra existencia. Él abate y enaltece. Verso 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. El Señor inmutable hace, no obstante, diferencias entre los hombres. A unos exalta, a otros abate. A unos empobrece, a otros enriquece. Él mata, Él da vida. En fin, la humanidad es objeto del decreto de providencia de Dios. Vamos un poco más allá. Vamos a ir a Lamentaciones. Acompáñenme a Lamentaciones. Vamos a ir al capítulo 3 de Lamentaciones. Y antes de leer los versículos que quiero que leamos, los contextualizo rápidamente en lo que vemos en Lamentaciones. Y creo que es de conocimiento de ustedes que este libro lleva este nombre porque describe los lamentos de Jeremías por lo que él está viendo y experimentando, pero especialmente viendo qué está pasando con Jerusalén, con la ciudad amada de Dios, con el templo de Dios, con los israelitas, el pueblo de Dios, con los judíos. Porque en el momento en que Jeremías ve lo que está pasando, ha habido detrás toda una cadena de acontecimientos que son juicio de Dios para su pueblo. Juicio que fueron advertidos por medio de los profetas, entre los cuales también estaba Jeremías. Y es que Jerusalén está viviendo un asedio terrible por varios meses por parte de los babilonios. Un asedio tal que las provisiones y los alimentos al interior de la ciudad de Jerusalén se han acabado e inclusive han llevado a algunas madres a comer a sus propios hijos. Ver ancianos tirados en el suelo, muriendo literalmente en el suelo de hambre, de pestes, de enfermedades, por causa del sitio babilónico, fuera de los muros de Jerusalén. Un acoso impresionante, una presión horrible. Y Jeremías está viendo toda esta situación. Y frente a esto, los versos 37 y 38 nos dicen lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Así que aquí nos movemos a un terreno mucho más complejo, y es que aún lo malo, como el hecho de que los babilonios hayan sido usados por Dios para traer juicio a su pueblo, aún esto sale de la boca de Dios. Ahora bien, esto no significa que Dios peque o que haga el mal, porque Él es bueno, Él es puro, Él es santo, Él es justo. Sin embargo, como el Dios de decreto, como aquel que dijo: mi consejo permanecerá, los acontecimientos malos que tienen lugar en la historia humana aún han sido
preordenados por Él en el sentido no de que Él los hace, sino en el sentido de que Él los direcciona para el cumplimiento de sus propósitos. Así que viene a nuestra mente ese episodio allá horrible cuando a José lo vendieron sus hermanos a los egipcios. Ese fue un suceso horrible, un suceso cruel con un familiar. Pero años después, José mismo dice: ustedes hicieron mal contra mí. Eso se lo dice a sus hermanos. Mas Dios encaminó esto para bien de muchos. Eso es lo que hace el Dios soberano. Él no peca porque Él es bueno, es puro, es santo, no puede pecar. Pero sin embargo, sus criaturas pecadoras, responsables por su pecado, no pueden decidir en qué terminará su pecado y su maldad. Eso lo decide Dios. Dios decide qué males permite, pero también ordena esos males para que sean direccionados al cumplimiento de aquello que va a dar la gloria a su nombre, en el cumplimiento de sus eternos decretos, de su eterno propósito. Y así es como el mal también está bajo la providencia de Dios, el decreto de providencia. Aún los ángeles son objeto del decreto de providencia de Dios. Quiero que miremos 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21. 1 Timoteo capítulo 5, verso 21. Leemos allí en 1 Timoteo 5:21, así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. No sigamos con la lectura. Quiero que subrayen en sus mentes esa expresión, ángeles escogidos. Lo que quiere decir que entre la masa de ángeles creados por Dios, uno de ellos fueron escogidos y otros no. Así que aún los ángeles están bajo el decreto de providencia. Dios en su providencia sustenta a sus ángeles, los gobierna y también gobierna los sucesos que tendrán lugar entre ellos, incluido el preservar a unos y no preservar a otros, en santidad, en justicia, como se afirma aquí. Así que hasta aquí los decretos de creación y de providencia nos enseñan que Dios no solamente ha decretado todo lo que ha de existir, sino que también decretó sustentar esa creación, gobernar esa creación, conducirla hacia sus propósitos y gobernar los sucesos que han de tener lugar en su creación y en sus criaturas. De tal manera, hermanos, que reflexionamos mucho cuando vemos noticias o escuchamos noticias que nos llevan a pensar que todo está en caos. A veces vemos noticias y decimos: ¡qué desorden! Y detrás de eso casi que estamos diciendo: esto se salió del control de Dios, esto se salió de las manos de Dios. Casi que lo decimos, tal vez no directamente, pero vemos tanto caos, vemos tanto desorden, que a veces el telón de fondo de todo eso que estamos viendo en nuestros corazones es: Dios perdió el control. Hermanos, pero todo eso nos muestra que Dios tiene un extraño orden a través del cual está conduciendo perfectamente la historia de la humanidad a la conclusión que Él decretó en su eterno propósito. Un extraño orden, un misterioso orden, pero un orden perfecto. Todo está ocurriendo de acuerdo con el perfecto plan de Dios y su decreto de providencia. Es decir, toda su creación y todas sus criaturas están siendo sustentadas, gobernadas, conducidas a donde Dios quiere, como Dios quiere, y todos los sucesos que tienen lugar en nuestra historia humana, en toda la creación, son ordenados por Dios eternamente. Ahora bien,
está el decreto de redención, decreto de creación, decreto de providencia y decreto de redención. Así como Dios decidió crear a la humanidad y en el decreto de providencia ordenar la caída, así también Dios decretó en el decreto de redención salvar de entre la masa de la humanidad caída a algunos, redimir a algunos. Y eso también es decreto de Dios, el decreto de redención. Quiero que me acompañen por favor a 2 Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10. Y vuelvo y reitero, hermanos, estamos yendo a varios versículos porque queremos sumar esta preciosa información inspirada para que tu corazón y el mío sean renovados a la confianza en Dios hoy en medio de tantos eventos macro y micro que tocan nuestras vidas. Por encima de todos ellos está el Dios de decreto. 2 Timoteo capítulo 1 verso 9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Impresionante afirmación. Se afirma aquí que la gracia que hoy tú y yo gozamos nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Así que esto concuerda mucho con todo lo que hemos venido viendo del decreto de Dios. Es su propósito eterno, mediante el cual Él ha preordenado todo lo que acontece para su propia gloria. Ahora bien, eso tiene una manifestación histórica, por supuesto. Dice el verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La aparición, la manifestación de nuestro Salvador, de nuestro buen Salvador Jesucristo, es la consecuencia del propósito eterno de Dios de conceder la gracia a algunos de entre la masa de la humanidad caída. Así que se acostumbra a organizar el decreto eterno de redención de acuerdo con el Dios Trino de la siguiente manera. El Padre fue el que ideó el plan de redención. El Hijo, como mediador, compra esa redención. ¿Con qué pago? Con un pago de sangre, con su propia vida. Un pago histórico. Y el Espíritu Santo aplica eficazmente la redención que el Hijo compró, que el Padre planeó. Y así tenemos entonces el decreto de redención. Decreto de creación, decreto de providencia y decreto de redención. Y todos estos tres decretos nos comunican una idea poderosa. Y es que Dios tiene el control de todo por su eterno decreto, hermanos. Todo lo que sucede y todo lo que existe, absolutamente todo, está contenido en decreto de creación, decreto de providencia y decreto de redención. Y también las cosas que nos están impactando a nivel micro están ahí también en esos decretos. Ahora bien, en este momento es propicio hacer una diferencia entre la causa primaria y las causas secundarias de todo lo que acontece y de todo lo que existe, pero particularmente de todo lo que sucede. Todo lo que sucede tiene una causa primaria y tiene unas causas secundarias. Cuando hablamos de causa primaria de todo lo que sucede, nos estamos refiriendo a Dios. Dios es la causa primaria de todo lo que sucede. Ahora bien, normalmente, Dios como causa primaria de todo lo que sucede, ha decretado también y ha creado unas leyes naturales a través de las cuales Dios hará que lo que Él ha decretado suceda. Esas leyes naturales son
lo que estamos llamando causas secundarias. Así que Dios es la causa primaria de todo lo que sucede, pero estas cosas que suceden normalmente suceden a través de causas secundarias creadas por Dios mismo. Déjeme darle algunos ejemplos para nutrir nuestro conocimiento de Dios, para sumar información inspirada que hoy renueve nuestra confianza en Dios y podamos tener más claridad acerca del decreto de Dios. Por ejemplo, vamos a Isaías 45, 7. Vamos a Isaías 45, 7 y allí vamos a ver un ejemplo maravilloso. Isaías 45, 7 dice así. Dice Dios, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora bien, en esa expresión que formo la luz y creo las tinieblas está implicado el día y la noche. No es lo único que está ahí mencionado, pero está implicado en la expresión que formo la luz y creo las tinieblas. Así que Dios es quien forma el día y quien crea la noche. Esos días y esas noches que experimentamos tú y yo. Ahora bien, Dios ha decretado que exista el día y Dios ha decretado que exista la noche. Pero, ¿cómo hace Él que ocurra el día y que ocurra la noche? A través de causas secundarias. Así que Dios es la causa primaria del día y de la noche. Dios es la causa primaria de las mañanas, de los atardeceres y de las noches. Pero ¿cómo hace Dios que ocurra los días y las noches? A través de causas secundarias. Vamos a ver esas causas secundarias, por ejemplo, en Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versos 35 y 36 dicen así. Jeremías 31, 35 y 36. Espero que estén allí conmigo. Dice así la escritura. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Magnífico lo que está diciendo Dios en estos versículos. Dios ha decretado que haya días y noches, por el tiempo en que Él lo haya decretado. Pero como causa primaria del día y de la noche, Dios hace que el día y la noche ocurran a través de unas causas secundarias, unas leyes. Y esas leyes implican un sol que esté fijo. Esas leyes implican una tierra que tenga movimientos de rotación y de traslación. Una rotación y traslación también de la luna, de tal manera que siempre nos dé una misma cara. En fin, todas estas leyes naturales constituyen lo que estamos llamando causas secundarias, a través de las cuales Dios, como causa primaria, hace que lo que Él ha decretado ocurra. Causas secundarias, leyes naturales que Dios ha hecho, ha creado, para que lo que Él ha decretado como causa primaria de todo lo que sucede, ocurra. Esas causas secundarias son leyes naturales, y son leyes naturales porque vivimos en un mundo natural, nos movemos en un mundo natural, y percibimos las cosas así, de manera natural. Así que muchas cosas que nosotros percibimos son tan naturales, realmente tienen una causa primaria que es Dios. Por eso muchos impíos hablan de sucesos provocados por la madre naturaleza, porque ven que todo ocurre tan natural, pero no se dan cuenta que son natural. Realmente son leyes que estamos llamando causas secundarias, a través de las cuales Dios hace que ocurra lo que ha decretado que debe suceder. Eso que ha decretado eternamente que debe suceder. Déjenme darle otro ejemplo. Vamos a ir al Salmo 104. Vamos a Salmo 104. Con todos estos pasajes estamos sumando información preciosa
que nos coloque al Dios potente delante de nuestros ojos de manera más clara y cercana. Salmo 104:14 dice así: Él hace producir el heno o el pasto para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Impresionante. ¿Quién es la causa primaria de que el pasto crezca? Dios, como dice este versículo. Dios es la causa primaria de que el pasto crezca. El pasto es gobernado porque vemos en este versículo que Dios hace que produzca para las bestias y para el hombre. Así que el pasto es gobernado, es sustentado, y los sucesos que ocurren con el pasto están por Él predeterminados. Eso es lo que vemos aquí en este versículo 14. Ahora bien, ¿cómo hace el pasto para crecer? Ya que Dios ha decretado que el pasto crezca donde Él ha decretado que crezca. A través de causas secundarias o leyes naturales. Podemos ver esas leyes naturales en pasajes, por ejemplo, como Job. Vamos a ir a Job. Acompáñenme por favor a Job capítulo 28. Miremos versos 24 al 26. Este es el precioso Dios que tenemos, hermanos. Y mientras vemos estos pasajes, su corazón y el mío deben estar ardiendo de confianza hacia Él. Él es digno de que confiemos en Él. Estamos seguros en Él. Job capítulo 28, versos 24 al 26 dicen así: Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio la ley, o dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Noten, hermanos, que dar la lluvia es una ley natural. Y precisamente es una causa secundaria que Dios usa para que su decreto de que el pasto crezca efectivamente. Causa primaria del pasto es Dios. Causa secundaria, la lluvia, el sol y todo lo demás que interviene. Miremos el Salmo 147, por favor. Sumemos más versículos que nos muestren a Dios en su inmensidad. Salmo 147. Dice el versículo 8 así: Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Una vez más está usando la causa secundaria del clima, particularmente la lluvia, para que su decreto de que el pasto crezca se cumpla, sea ejecutado. Miremos también Isaías 28:24. Vamos a ir a Isaías 28:24. Vamos a leer los versos 24 al 29. Dice así: El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Magnífico. Dios ha decretado que la vegetación crezca desde una tierra fértil para traer alimento al hombre, pero lo hará a través de leyes naturales como las leyes de la siembra, que aquí dice que es Dios el que las da. Dios instruye al sembrador de cómo sembrar, cómo no sembrar. Enseña lo recto, dice el verso 27, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Impresionante, hermanos. Dios ha decretado el alimento para el mundo, pero lo hará a través de causas secundarias, leyes naturales, las leyes de la siembra, las leyes del clima, la lluvia, el sol,
conocimiento sobre cómo sembrar adecuadamente cada semilla para que su decreto se cumpla. Dios está al control de todo, mis amados hermanos. Un ejemplo final. Quiero que vayamos ahí a Isaías 66. Isaías 66. Versículo 9 dice así: Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Noten que Dios es el que hace nacer, Dios es el que hace engendrar. Sin embargo, tú y yo percibimos otra cosa en un mundo tan natural como el nuestro. Percibimos que el que hace nacer es un médico, o que el nacimiento es el producto de un proceso de gestación. Bien, no hay contradicción, es cierto. Nuestra percepción humana está bien en ese sentido, pero está mal cuando no vemos la causa primaria de estas causas secundarias. La Escritura dice claramente que la causa primaria del nacimiento es Dios, porque Él es el que hace nacer. Él ha decretado quién nace y quién no nace. Él ha decretado quién será engendrado y quién no será engendrado. Pero hace nacer a través de unas causas secundarias, como la intervención de un médico, o como el proceso de gestación dentro del vientre de una madre. Miremos Eclesiastés, por favor, capítulo 11. Eclesiastés, capítulo 11. Miremos el versículo 5, dice así: Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así que, amados, Dios es la causa primaria de todo lo que sucede, y usa causas secundarias o leyes naturales que Él mismo creó para que su decreto sea ejecutado. Y aquí entonces finalmente es importante decir que muchas veces tú y yo percibimos las cosas como cristianos como si Dios estuviera tomando una decisión hoy. Es decir, por ejemplo, oramos por seres queridos para que vengan al conocimiento del Evangelio. Y el día que llegan al Evangelio, ese día pensamos que Dios ese día decidió dar su gracia a esa persona. Lo cierto es que Dios eternamente, en su propósito eterno, a través del cual preordenó todo lo que ha de suceder para su propia gloria, ya había decidido la salvación de esa persona. Lo que está haciendo en el tiempo es ejecutar su eterno decreto. Ejecutar lo decidido, no decidir. Dios no decide sobre la marcha. Tú y yo sí decidimos sobre la marcha, pero Dios no decide sobre la marcha. Todo lo que ha de acontecer ya fue definido antes de la fundación del mundo en el decreto eterno de Dios. Todo lo que Dios está haciendo en la historia humana es ejecutar lo que Él ya ha decidido eternamente. Entonces, hermanos, recapitulemos para terminar. En los decretos de creación, providencia y redención se resume todo lo que existe y todo lo que sucede. Nada sucede fuera de estos decretos, nada existe fuera del decreto de creación. Dios es la causa primaria de todo cuanto sucede y usa causas secundarias para hacer que lo que Él ha decretado que ocurra, ocurra. Ahora, hermanos, aquí hacemos nosotros aplicaciones muy generales, pero hoy, domingo 19 de junio, te corresponde a ti, en tu familia, en tu seno familiar, hacer las aplicaciones particulares de esta enseñanza, en este día del Señor. Y a manera de conclusión, amada iglesia, Dios no nos pide que entendamos sus decretos ni sus decisiones secretas. Están fuera de nuestro alcance. No podemos saber por qué Dios ordena ciertas cosas, pero sí nos manda que confiemos en Él. ¿Y cómo no confiar en un Dios de decreto? Que toda la creación es objeto de su providencia.
los animales, lo inerte, nosotros, la humanidad, todo está bajo el decreto de Dios. Él es digno de confianza. Así que Él no nos pide que entendamos sus decisiones secretas, pero sí nos manda que confiemos en Él. Podemos estar seguros en Él, porque nada de lo que ocurre está fuera de su soberano control. Ahora bien, en cuanto al decreto de redención, tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Él sí. Él los ha preordenado desde antes de la fundación del mundo, en su decreto eterno de redención. Pero tú y yo no sabemos eso. De tal manera que tenemos que evangelizar a cuantas más personas podamos evangelizar. Porque no sabemos quiénes son los escogidos de Dios en su decreto eterno. Hermanos, en este día el Señor, y con base en toda esta información preciosa e inspirada, demos gracias a Dios por Jesucristo, porque por pura gracia hemos sido objetos del privilegio inexplicable de ser escogidos en ese decreto de redención y ser unidos desde la eternidad pasada a Cristo Jesús. Gracias a Dios porque nos proveyó un poderoso Salvador desde la eternidad. Ya era nuestro y nosotros de Él. Y hoy podemos gozar de este privilegio inexplicable, la elección de la salvación. Amados, ánimo a confiar en el Señor. Y te animo también a que puedas pensar en la evidencia de si eres elegido. La evidencia de si eres elegido se ve en tus elecciones también. ¿Eliges a Dios o te eliges a ti mismo? Si estás habituado a elegirte a ti mismo, es probable que no has sido elegido por Dios. Ahora bien, amigo que nos ves, tal vez hay personas que nos están viendo que no conocen al Señor. Amigo, Dios no te manda a preguntarte si eres escogido o no dentro del decreto de redención. Pero Dios sí te manda a arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús, quien es la única y suficiente provisión de Dios para tu salvación. Así que Dios no te manda que te estés preguntando si eres elegido o no, pero sí te manda a arrepentirte, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y si tú no lo has hecho, Dios te manda que te arrepientas y que creas en Cristo Jesús. Necesitas conocer a este soberano Dios. En el fondo sabes que existe. Y también en el fondo de tu corazón, en las fibras íntimas de tu ser, sabes que has pecado. Pero necesitas entender cuán grave es tu pecado y cuán santo es Dios, por lo cual tu pecado es tan grave. No cierres tus oídos a estas enseñanzas que Dios puede usar para que conozcas la gravedad de tu pecado, la santidad de Dios y su provisión, que es Cristo Jesús. A Él debes acudir, arrepentirte de tu pecado. Demos a Dios la gloria, porque eres Dios de decreto y podemos estar confiados en Él. Dios, gracias te damos por ser Dios de decreto. Podemos estar seguros, confiados en que estás usando todo en la vida de nosotros, tu pueblo, para ser conformados a la imagen de tu Hijo. Nada ni nadie escapa a tu gobierno. Estás conduciendo nuestra historia humana con una misteriosa precisión. Por eso, Señor, te rogamos que nos concedas no preocuparnos por lo que no llegaremos a saber, tus decisiones secretas, pero preocuparnos por confiar en ti y atesorar toda esta palabra que nos muestra mejor quién eres, soberano Dios, Dios de decreto.
En Cristo Jesús te adoramos. Amén. Amados, en este día del Señor, disfrutemos del Dios de decreto y traigamos a nuestros hogares las aplicaciones particulares de esta enseñanza. Ánimo, amada iglesia.